El tercer tema de generalidades tiene que ver con la teoría cinética de los gases, en lo que nosotros vamos a llamar que es un gas ideal. Verdaderamente lo dice la teoría cinética de los gases que está constituido un gas por unas moléculas o átomos que están en movimiento con un gran espacio entre las moléculas. Entonces el primer criterio que hay que tener en cuenta en un gas ideal es que hay un espacio demasiado grande entre las moléculas como tal. Y lo segundo es que viajan supuestamente en líneas rectas a unas velocidades de hasta 1000 millas por hora. La velocidad es muy alta, viajan en línea recta hasta en 1000 millas por hora. Es una suposición siempre y cuando estemos a temperatura ambiente, hasta que ellas de pronto chocan con un objeto o con la pared del contenedor que está albergando a ese gas. Esos choques que sufren las moléculas se consideran a nivel de la teoría cinética de los gases como choques totalmente elásticos. O sea, los choques que generan esas partículas son elásticos, en los cuales se considera que la energía no se pierde, sino que se acumula. No hay pérdida en forma de calor. Eso es una teoría ideal de gases como tal, de un comportamiento simulado al ideal. No resulta en ninguna pérdida, entonces, en nuestro caso, como las moléculas venían en movimiento, no vamos a tener ninguna pérdida en cuanto a energía cinética se refiere, que viene dada por un medio de mv2. Se supone que el golpe es completamente elástico, simplemente me cambia uno de dirección una de esas moléculas, sería el tercer principio. El cuarto es que no hay repulsión o tampoco hay atracción entre las moléculas. Se supone que estamos en una teoría cinética de los gases ideales en que las moléculas están tan separadas unas de otras que prácticamente son independientes. Lo que no quiere decir que sumados no puedan ejercer una presión total, pero en cuanto a independencia, una molécula de una a otra está tan alejada que no existe ni atracción ni repulsión entre las moléculas. Y el quinto principio es que la energía cinética o movimiento de las moléculas, pues obviamente tiene que ver una relación directa con la temperatura. Es decir, la energía cinética de las moléculas que están en movimiento es una relación directa con la temperatura, que es lo otro que nosotros lo deberíamos tener ahí bien demostrado. Bueno, esta descripción explica por qué nosotros vamos a tratar al ser humano con una teoría cinética molecular ideal de los gases. Los gases que verdaderamente tienen comportamiento alejado de lo ideal, es real, son gases que generalmente están expuestos bajo condiciones de unos extremos grados de temperatura y extremos grados de presión. En el ser humano, bajo las condiciones que nosotros tenemos, los comportamientos de los gases que nosotros tenemos, que verdaderamente son reales, los podemos tratar como ideales porque nosotros no estamos manejando niveles de presión altos ni grados extremos marcados de temperatura, y en eso sí tenemos que ser muy claros. Bueno, entonces vamos a decir que si no cumpliéramos la ley de los gases ideales, nosotros tendríamos que aplicar otra física de gases distinta a unos gases que los vamos a tratar como ideales. Querían hacer un tratamiento de gases reales. Eso por un lado. Lo otro es que nosotros tenemos que tener muy claro qué es la densidad de un gas. La densidad de un gas, o como la densidad de un objeto, es generalmente definido como
el número de átomos o de moléculas de un objeto que va llenando un espacio ya fijo. O sea, la densidad sería el número de moléculas o de átomos que llena un volumen específico. Correcto. Eso lo tenemos nosotros definido en física como densidad igual a masa ocupando un volumen. Donde ahí ρ es densidad, m es la masa del gas y es V es el volumen ocupado por ese gas. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de una cinética de gases ideales, nosotros podemos decir que a condiciones estándar, es decir, a 0 grados centígrados de temperatura y a una atmósfera de presión, el volumen estándar ocupado por cualquier gas ideal es 22,4 litros por una mol de cualquier gas. Como son tan supremamente espaciados unas moléculas de otras, se puede considerar que bajo esas condiciones de estándar de 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, 22,4 litros ocupado por un gas ideal, y es lo que se llama el volumen ocupado por una mol, que llaman volumen molar en otras formas. La densidad, entonces la calcula uno simplemente tomando el peso molecular en gramos, masa, peso molecular en gramos en el numerador, sobre el volumen ocupado, 22,4 litros, de ese gas en especial. Por ejemplo, si yo quiero averiguar la densidad del oxígeno, nosotros tenemos el peso molecular del oxígeno, es 16 por 2, 32, sobre 22,4 litros, que sería el denominador. Y eso nos daría a nosotros una densidad calculada de 1,43 gramos por litro, que serían las unidades como estaríamos expresando ahí esta densidad. Ese concepto lo vamos a necesitar después, pero también tenemos que tener muy en claro y definir un concepto que es importante para nosotros, que es el concepto de presión parcial. La presión parcial, si yo digo que yo puedo averiguar la presión parcial de un gas, si es de aire seco, simplemente la presión a donde estemos, a nivel del mar o donde sea, la multiplico por la fracción de ese gas, en el caso del oxígeno 0,2094, y eso más la presión parcial. La presión parcial de O2, la presión parcial de nitrógeno nos la estará dando 760 por 0,78, pero eso es un aire que no es húmedo. Cuando nosotros vemos que el aire tiene algún grado de moléculas en forma gaseosa haciendo parte de ese gas, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula para averiguar las presiones parciales. Una presión parcial de O2 ya va a ser igual. Si estamos a 760, tenemos que quitarle la presión de vapor de agua, que nos las tiene que dar alguien que haya hecho mediciones por higrometría, un higrómetro para medir la humedad relativa, y yo saber cuánta presión parcial de agua tengo acá. Supongamos menos la presión de vapor de agua, y ya quitándole al total de estos 760, que van a ser el aire seco más el vapor de agua, presión de vapor de agua. Entonces por eso cuando yo al total, que es 730, le quito el vapor de agua, me queda el seco, y a eso sí le puedo averiguar 0,2094 para averiguar la presión parcial de oxígeno. Si yo averiguar la presión parcial, por ejemplo, de nitrógeno, pues también haríamos esto, 760 menos la presión de vapor de agua, ¿correcto? Y le multiplicaríamos por 0,78.
que sería la presión parcial de nitrógeno. Entonces, verdaderamente cuando nosotros digamos la presión parcial con aire seco es una mentira porque casi nunca estamos en un ambiente que esté totalmente seco. Y el vapor de agua hay que tenerlo en cuenta, entonces a uno le tiene que dar la presión de vapor de agua, se la quita la total y ya le aplica la formulita que dijimos, 20.94%, 78% es oxígeno y nitrógeno, porque eso es aire seco, pero yo al aire normal que hay acá, que es húmedo, también tiene algún grado de humedad, le tengo que quitar el componente húmedo para poderle aplicar los porcentajes del aire seco y así no cometer ningún error. Cuando uno evapora agua, entonces el aire tiene todo el derecho a estar constituido por una mezcla de unas moléculas gaseosas que inicialmente las traté como si no tuvieran agua en el medio ambiente y por eso saqué los porcentajes de lo que llamamos aire. El aire que nosotros describimos en las generalidades que tenía de la composición que nosotros decíamos era la composición de un 78%, un 20.24% para nitrógeno y oxígeno, pero aire totalmente seco. Eso no existe en la naturaleza y por eso cuando nosotros queremos averiguar una presión parcial, simplemente cogemos la presión total, le quitamos la presión de vapor de agua y le aplicamos el porcentaje del aire seco, porque ya al quitarle el vapor de agua, la presión total quedó expresada en forma tal de que ya pueda averiguar la presión parcial del aire como si estuviera libre del vapor de agua. Y eso es importante para los cálculos que hacemos los gases a nivel de los problemas de pulmonar. Entonces, con esto yo creo que ya cumplimos la tercera generalidades del sistema respiratorio que necesitamos para empezar la mecánica pulmonar.